Cambiamos de tema, hablamos ya varias veces desde anoche, la expectativa que generaba la entrada del proyecto del acuerdo con el Fondo Monetario en la mesa de diputados para ser debatido la semana que viene, para intentar darle un trámite express y después rápidamente, antes del 22, entendemos que hay un vencimiento allí bastante significativo con el fondo, la cuestión debería ya estar debatida también en el Senado. Por este tema vamos a saludar a Ramiro Marra, que es economista y legislador porteño de Libertad Avanza. Ramiro, ¿cómo te va? Adrián Puente, buenas noches. Gracias por atendernos. Gracias, Adrián, por llamar. ¿Cómo estás? Bien, Ramiro, a ver, ¿qué perspectiva tenés con el borrador que ya todos los legisladores tienen en la mano, no? Bueno, la verdad que lo que estamos viendo es parte del fracaso de la historia argentina. O sea, no hay soluciones de fondo, es simplemente tirar la pelota para adelante, una pelota que está desinflada hace mucho tiempo y cada vez se desinfla más. Y no hay ningún tipo de reforma estructural que haga que este acuerdo sea lo que esté necesitando la Argentina. Uh-huh. La oposición dice, estábamos de acuerdo con el hecho de que se firme algún entendimiento con el fondo, pero no las maneras ni las formas propuestas por Guzmán. ¿Qué es lo más cuestionable hoy del ministro de Economía y su perspectiva respecto del acuerdo, Ramiro? Bueno, la verdad, igual, o sea, no sé quién es la oposición hoy en la Argentina, porque están peleados entre ellos, están peleados en Juntos por el Cambio. O sea, nosotros creemos que los liberales somos la verdadera oposición y la única hoy, porque una de las características que tiene este acuerdo es que es muy similar al que en su momento hizo el gobierno anterior de Mauricio Macri. O sea, no, el concepto es el mismo. Uh-huh. Después, en cuanto a la pregunta que me haces de Guzmán, es el cortoplacismo. O sea, tratar de solucionar un problema de las próximas semanas y no solucionar los verdaderos problemas que tenemos los argentinos. O sea, firmar un acuerdo con déficit fiscal y con una inflación por arriba de 30 puntos por más de 3 años es casi una tomada de pelo. Uh-huh. Sí, es un país, 30 puntos de inflación con suerte es un país invivible. Exactamente, o sea, son las cosas que no podemos aceptar más. Uh-huh. O sea, lo que está haciendo Martín Guzmán, el error que comete es aceptar lo dado. O sea, si vos tomás un rol de decisiones como es el Ministerio de Economía, tenés que tratar de cambiar las cosas, no que las cosas sigan siendo igual, porque las cosas igual siguen mal. Uh-huh. Entonces, ¿qué tendríamos que haber hecho, Ramiro? Bueno, esto era una oportunidad que tenían, no por el Fondo Monetario. O sea, el Fondo Monetario era una circunstancia. Esta circunstancia podía generar que la Argentina tenga un cambio de rumbo, que la Argentina tenga reformas que verdaderamente le ayuden para poder pensar en ser un país en desarrollo, uh-huh. No simplemente en buscar rebotes económicos de corto plazo, que lo único que generan es inestabilidad también en el corto plazo. Uh-huh. Lamentablemente, otra oportunidad perdida. Uh-huh. Y de esos cambios estructurales que propones, ¿cuál sería o cuál tendría que haber sido el más importante, Ramiro? Bueno, lamentablemente en la Argentina no hay un solo cambio, uh-huh. Son todos cambios que se tienen que dar al mismo tiempo o en diferentes etapas, pero que se tienen que dar. O sea, lo más importante acá es el tema de todo lo que tiene que ver con la parte fiscal. En la Argentina el concepto de gastar más de lo que ingresa es algo que está como aceptado y es algo que está mal, porque alguien paga el resto, y quien lo paga la gente que lamentablemente entra en la pobreza o generaciones futuras. O sea, es totalmente egoísta lo que hacen los políticos que tienen el poder de decisión hoy. Uh-huh. La cuestión fiscal. ¿Y después qué más, Ramiro? En esa batería de cambios que vos estás proponiendo. Bueno, después de la cuestión fiscal, uno tiene que empezar a trabajar en cuestiones como reformas laborales. O sea, hay que aceptar que la Argentina necesita una reforma laboral. Uh-huh. O sea, acompañada, por supuesto, como te decían, de la parte fiscal también está la reforma impositiva. Uh-huh. O sea, todo eso va arreglando un poco la situación que hoy en la Argentina no está yendo hacia ningún lado. Después hay otros procesos que podemos ir planteando, son mucho más largos. Nosotros tenemos un plan que ya se planteó durante la campaña y que lo vamos a seguir planteando y profundizando a lo largo de los meses que vienen. Uh-huh. Ahora, da la impresión, Ramiro, que ante una deuda monstruosa como la que tenemos, o sea, cualquier esquema de trabajo o cualquier esquema de devolución es un largo plazo, ¿verdad? El tema es que la Argentina tiene que encontrar soluciones de corto plazo para el largo plazo. Uh-huh. Esa sería una buena definición. El tema es que postergamos siempre las decisiones, entonces el largo plazo cada vez está más lejos. O sea, no es magia,
lo que va a pasar en la Argentina en algún momento, porque uno nunca pierde la esperanza. Si no, o sea, lo que va a pasar es que haya un proceso de transformación pero en algún momento tiene que comenzar. El tema es que con este tipo de gobiernos nunca comienza, siempre se posterga, y eso es lo que demuestra la jornada de hoy, que no es una jornada alegre para la Argentina, es otra jornada triste en términos económicos y financieros, que eso repercute en nuestra calidad de vida. Lo que pasa que hay muchas cosas que, viste, no son políticamente correctas, incluso ya cierta terminología. Hablar de ajuste es prácticamente mala palabra, pero uno entiende que está dentro del catálogo de palabras que lamentablemente tenemos que asimilar en todo esto, ¿no? Bueno, exactamente, el ajuste, o sea, ellos no la nombran la palabra ajuste, pero el ajuste está constantemente. Cuando uno ve el plan de que plantea con el Fondo Monetario, es un plan de ajuste. El tema es que el ajuste cae sobre los que no tiene que caer, que es sobre los que pagamos impuestos, es sobre los que trabajamos, es sobre los que generamos valor. O sea, nunca recae el ajuste por el lado de todo el gasto innecesario que tiene la política. ¿Cuáles serían las medidas a corto plazo? Porque vos dijiste del corto plazo al largo plazo. ¿Las de corto plazo cuáles serían? Las del aquí y ahora, por ejemplo, Ramiro. Bueno, sobre todo lo que tiene que ver con la liberalización. Basta de vivir en una economía de cepos, y no hablo simplemente por el cepo cambiario. Hay cepos por todos lados en esta economía, hay restricciones por todos lados, hay controles por todos lados, y todo eso no ayuda, porque eso es tapar la realidad. Entonces lo que tenemos que, las medidas de corto plazo son todas las que tienen que decir: aceptemos lo que somos, aceptemos una economía que tenemos que aceptar, y no posterguemos la discusión para más adelante simplemente porque ellos tienen una elección por delante y están pensando en el resultado. ¿Qué tipo de alivio nos da, pensando en la parte positiva, si hubiera alguna, Ramiro, qué tipo de alivio nos da el hecho de que entremos en una fase de acercamiento con el fondo? Digo, ¿qué es lo que se destraba para Argentina desde el punto de vista internacional? ¿Cuál es la parte buena de esta historia? Independientemente de que vos estás francamente en desacuerdo con las bases, ¿no?, de lo que puede ser el vínculo con el fondo. Mirá, tengo que hacer mucho esfuerzo para encontrar algo positivo y me cuesta. Puedo decir, digamos, que estamos dispuestos a cumplir los compromisos, o sea, de manera incorrecta, pero por lo menos no nos negamos a querer arreglar. Lo peor que haber dicho: no pagamos y que lo paguen los privados, no sé, o sea, no. La realidad, lo que nosotros estamos planteando es que es un mal acuerdo, por eso no vamos a acompañar esto. Me es difícil encontrar cuestiones positivas, o sea, es lo que hacen ellos todo el tiempo, poner excusas. No quiero caer en lo que hace lo que nosotros denominamos la casta política, que es poner una excusa para justificar un error. Sí, a ver, no creo que hoy el mundo esté mirando justamente a la Argentina, ¿no? Pero lo que vos decís es que por lo menos es un país que pretende sanear sus cuentas, quien mira desde el exterior un eventual acuerdo, no más que eso. Sí, o sea, como dijiste vos, el problema es que el mundo ya ni nos ve. Sí. Ya estamos realmente ahora estamos en una punta del mundo. O sea, no quiero decir usar otro término, pero la realidad que, o sea, no presentar un plan como el de hoy, el mundo dice: estos tipos no entendieron nada. O sea, no es lo que está pasando en el mundo. O sea, el mundo se está desarrollando a pesar de todas las circunstancias difíciles que le pasaron, como fue una pandemia, y como hoy es una situación de una invasión de un país hacia otro. ¿Y el Fondo Monetario en esta historia entiende a la Argentina? O sea, ¿acuerda con la Argentina en estos términos? ¿Qué busca con todo esto, Ramiro? Bueno, el Fondo Monetario no es el mismo Fondo Monetario que se hablaba hace 20 años. Es un fondo de monetario que es débil, que no pone condiciones duras, que eso es un problema porque deja que los gobiernos establezcan las pautas y las pautas no son las correctas. O sea, también hay que ver, hay un dato que no estamos tratando en la entrevista, pero es todo esto que estamos diciendo hay que cumplirlo. ¿Esta gente lo va a cumplir? Por más que esté mal. El tema es que hacen las cosas mal, pero aparte después no las cumplen. O sea, y ahí vamos a tener otra discusión. El Fondo Monetario va a estar constantemente viendo si cumplimos las metas que nos pusimos. Y ahí vamos a quedar en falta nuevamente, seguramente. Si no es en los próximos 6 meses, va a ser a fin de año. Pero es casi imposible que se cumplan todas las metas que se establecen, las metas incorrectas que se establecen en el acuerdo. ¿Entendés que este gobierno o este acuerdo condena al gobierno que viene, cualquiera sea su signo político, a renegociar esto, Ramiro? Sí, o sea, y te digo que si no sé si llegan al gobierno que viene. O sea, capaz estamos hablando que este mismo gobierno tiene que renegociar su propio acuerdo. Esto es como cuando se hizo el acuerdo con los acreedores privados en el primer año de gobierno, que Martín Guzmán parecía Superman. O sea, la realidad es que duró poco. Hoy tenemos un riesgo país de casi 2.000 puntos. Lo mismo puede pasar acá.
puede haber hasta un festejo, una forma de ellos de hacer creernos que están haciendo las cosas bien, y después las cosas vuelven a ser lo mismo de siempre. Esto no dura más de 48 horas, la alegría que pueden llegar a querer vendernos. Ramiro, como siempre, un placer y muchas gracias, que tengas buenas noches. Muchas gracias, Adrián, por el llamado. Que sigas muy bien. Hablamos con Ramiro Marra, legislador de Libertad Avanza, y su opinión, su punto de vista respecto de lo que va a ser, entendemos, ¿no?, un acuerdo con el fondo, previo paso por el Parlamento, un debate que se inicia la semana que viene.